Buenas tardes a todos. Soy José María de Francisco, vicedecano de esta Facultad de Ciencias de la Documentación y secretario académico de la Real Academia Madridense de Heráldica y Genealogía. Y lo primero que quiero decirles es muchas gracias por aceptar esta invitación a la presentación de este libro en esta Facultad de Ciencias de la Documentación, donde luego diremos obviamente que por qué se hace aquí, porque tiene mucho que ver con la documentación y por muchas otras cosas. Empezamos y le doy la palabra al señor director de la Real Academia. Muchas gracias, José María. Yo también quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto, ya no por la propia Real Academia, que lo es, sino sobre todo por el autor, que es el que merece que hayan venido todos ustedes. Voy a hablar muy brevemente porque entiendo que lo importante es lo que después vaya a decir José María de Francisco, y a continuación sobre todo lo que vaya a decir Axel en este aspecto. Solamente es decir, inicialmente, que esta obra es un importantísimo aporte documental y genealógico relativo a un linaje importantísimo de España, y como otros procede también, entre otros de diversos linajes, de la conjunción de Hernán Cortés y de Leonor de Montezuma, y por tanto incluye lo que llevamos varios años en un convenio con México, los que llamamos los 500 años de historia compartida. El tema me parece interesante y digno de destacar también. Digno descendiente del linaje que nos ocupa, hace un importante aporte, como digo, a todos los estudios de historia y de genealogía española. Y por tanto, la Academia se honra en haber publicado esta obra, que será una de las más importantes de las que nuestra Real Academia viene publicando como monografías exentas en este aspecto. Es amigo de la Academia desde hace ya bastantes años, gracias a nuestro llorado Manolo Parada Luca de Tena, que fue quien nos lo trajo a él y a su padre a nuestras cenas navideñas desde hace ya bastantes años, y que espero que esa amistad dure al menos para nuestra corporación, al menos tanto como la devoción que Axel de Ferse tuvo con María Antonieta, haciendo un poco la unión de los dos Axel más conocidos. Y nada más quiero decir, porque lo importante va a ser lo que digan José María de Francisco y Axel Larraín. Muchísimas gracias. Yo también brevemente, no sé si funcionará, he querido poner un PowerPoint que se mueva con las imágenes que hay en el libro, pero vamos, no sé si se mueve o tendré que ya dar yo a las letras. Y les pongo estas imágenes simplemente para explicar el origen del libro en relación con nuestra academia y conmigo personalmente. Axel y la importancia. Estamos en la Facultad de Documentación, aquí estudiamos archivos, bibliotecas, también todo lo moderno de ciencias y de redes sociales y de bueno, todas esas cosas modernas. Pero una de las cosas más importantes que hay en España y que son relativamente poco conocidas son los archivos personales. Los archivos personales privados, porque no están, digamos, catalogados y al acceso de todas las personas. ¿Qué ocurre? Que muchísimas familias importantes que han tenido gran importancia dentro de la historia de España, pues guardan en ellos mucha documentación, a veces complementaria de la que hay en los archivos oficiales y a veces totalmente inédita. Y en este caso hay 25 cartas relacionadas con la defensa del Brasil entre 1630 y 1632, y cuando Axel me comentó, tenemos esto aquí, ¿qué podemos hacer con ello? Bueno, pues lo primero es hacer una ficha, catalogarlas, transcribirlas bien, saber lo que hay, hablando también con Manolo Parada, diciendo aquí los términos hay que verlos bien, muy bien. Y una vez que estuvo hecho, pues, ay, qué bien, no sé qué, digo, pues hay que publicarlo. Digo, porque al final todas las fuentes inéditas, lo importante de ellas es darlas a conocer. Es muy conocido el hecho de la batalla y lo que el almirante Oquendo hizo, pero no es conocido estas cartas que tuvo el rey, estas cartas de gente muy importante, porque estuvimos cotejando con el archivo a ver si había las mismas en los sitios, no las hay, y por tanto para cualquier persona que se quiera adentrar tanto en los estudios biográficos como en los estudios políticos o militares del momento, cualquier aportación de fuente inédita es fundamental. Y por tanto desde la Facultad de Documentación
donde yo estaba en ese momento, creo recordar que era el decano en aquella época, y desde la Facultad de Historia, porque mi departamento es el de Ciencias y Técnicas Historiográficas, que esto, aunque sea una cosa rara, es los de Paleografía y Diplomática. Pues gracias a Bárbara Santiago, una compañera, pues nos pusimos a transcribir todas las cartas y gracias a ello pues salió el corazón de este libro, porque el corazón de este libro son los documentos que ven aquí. Como no se mueven, ya los iré pasando yo para que los vean tranquilamente. Y como luego van a tener el libro, pues sin problema. Y por tanto, lo único que tengo yo que decir aquí es gracias. Gracias a Axel y gracias a su familia, primero por conservar ese legado centenario y por considerar que era el momento de darlo a conocer al público en general y a los especialistas, ya sean en todos los campos que les he dicho o incluso en los que estudian estrictamente la historia y el desarrollo de los archivos personales. En esta facultad también se estudia eso. Y no quiero decir más porque estoy seguro que Axel va a explicar todos los detalles de la intrahistoria del libro y del libro en concreto, y él es el protagonista y el que tiene que decir las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al excelentísimo señor don Ernesto Fernández Sesta y Vázquez, director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, por sus amables palabras y por haber editado el libro que hoy se presenta. Al ilustrísimo señor don José María de Francisco y Olmos, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, por su decidido apoyo y por acogernos en este magnífico salón de actos. Y al ilustrísimo señor capitán de navío don Enrique Guardia de la Mora, director del Archivo Central de la Armada, por su asistencia a este acto en representación del Instituto de Historia y Cultura Naval. Gracias, comandante. También quiero recordar al ilustrísimo señor don Manuel de Parada y Luca de Tena, tristemente fallecido el verano pasado, pues fue suya la idea de publicar esta correspondencia, y a doña Bárbara Santiago y Medina por su inestimable ayuda en la transcripción de los documentos. El amor por la familia que me inculcaron mis padres y abuelos me anima a rescatar parte de la prolífica correspondencia que mantuvieron el rey Felipe IV y el almirante Antonio de Oquendo, relacionada con la jornada de Pernambuco. Acontecida en 1631, muestra la determinación de la monarquía hispánica por mantener sus ricos territorios del Brasil y el empeño requerido para prestar sus armadas. La caligrafía de los documentos es clara y regular, con una ligera inclinación hacia la derecha y las abreviaturas propias de la época. Merecen mención especial el conjunto de sellos de placa de las reales cédulas por su buen estado de conservación. Mi labor ha consistido en poner los documentos en contexto y reseñar los personajes y lugares mencionados. Antonio nació en la casa familiar de la calle en Beltrán, hoy llamada Puerto de San Sebastián, en octubre de 1577. Renunciando a una vida de comodidades, prefirió seguir los pasos de su padre, el general Miguel de Oquendo, capitán general de la escuadra de Guipúzcoa. Ingresó a los 23 años en las galeras de Nápoles a las órdenes del marqués de Villafranca, mereciendo rápidamente la felicitación de sus superiores. Tiene una brillante carrera. En 1605 es nombrado jefe interino de la escuadra de Vizcaya, en 1608 capitán general de la escuadra de Cantabria y en 1611 es nombrado capitán general de la flota de Nueva España. La fecundidad de este viaje le hizo famoso por las nuevas derrotas que trazó para eludir temporales y amenazas. En 1613 la Casa de Contratación lo escogió de nuevo para comandar la flota de ese año. Partió de Cádiz en junio, lo que lo obligó a casarse por poder con María de Lazcano. Una vez de regreso, fue nombrado caballero de la Orden de Santiago, siendo su padrino el marqués de Siete Iglesias. En 1617 vuelve a la escuadra de guarda del Estrecho, donde sobresaldrá por su incesante actividad neutralizando y capturando corsarios. Con la sucesión de Felipe IV y la llegada al poder del conde duque de Olivares, se reconoce nuevamente su valía y se le encomiendan importantes misiones. La flota de Indias del marqués de Cadreita, azotada por un furioso huracán,
había sido obligada a refugiarse en el puerto de La Habana, y a Oquendo se le encomienda la tarea de traer de vuelta la maltrecha flota. La Armada de Socorro parte de Cádiz en abril de 1623 y regresa en junio del 24 con el tesoro real que serviría para financiar las grandes victorias militares del año siguiente. Recordemos que 1625 pasaría a la historia como Annus Mirabilis por las victorias de Génova, Cádiz, Salvador de Bahía, Puerto Rico y Breda. Tras su paso por la flota de Indias, regresa a la Armada del Mar Océano como almirante general en propiedad bajo las órdenes del Marqués de Valbueza y recibe nuevas muestras del aprecio real, los hábitos de la Orden de Santiago para su hijo Antonio Felipe, de tan solo 4 años, y para su sobrino Miguel de San Millán. En la primavera de 1627 parte urgentemente de Lisboa en socorro de la Mamora, en el norte de África, liberando al gobernador Diego de Escobedo y causando un gran destrozo a las tropas enemigas. El rey le escribirá: «Quedo tan agradecido del servicio que me habéis hecho como él lo merece, y os lo dirá esta demostración». 2 años después, sirve como almirante en la expedición punitiva de Fadrique de Toledo contra las bases piratas en las Pequeñas Antillas. Toma al asalto el fuerte de la isla de Nieves y asiste en la recuperación de la isla de San Cristóbal, recibiendo al llegar a Cádiz la grata noticia de haber sido nombrado consejero de guerra. Las Provincias Unidas y la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales tenían el firme propósito de establecerse en Brasil y dominar el comercio del azúcar. Realizaron un primer intento tomando Salvador de Bahía en mayo de 1624, que sería recuperada al año siguiente. En febrero de 1630 se realiza una nueva ofensiva. Una poderosa flota de 67 embarcaciones y más de 7.000 hombres, al mando de Hendrik Long, se apodera de Olinda, la capital de Pernambuco, y de Recife, mientras que Adrian Hanspater saquea Santo Tomé, en el delta del Orinoco, y Santa Marta, en la actual Colombia. En agosto de este año se decide fletar una armada al mando de Antonio de Oquendo, que permita reaccionar con prontitud a la ofensiva holandesa, a la que habría de seguir una segunda armada de mayores dimensiones. En paralelo, se exploran las soluciones diplomáticas, llegando a sugerir el Consejo de Estado la permuta de la plaza de Breda por Pernambuco. Este ensayo recoge 22 cédulas del rey Felipe IV, una de ellas escrita en portugués, además de 2 cartas y un nombramiento otorgado por el capitán general Pedro Pacheco, marqués de Castrofuerte. La correspondencia muestra los preparativos necesarios para la formación de la armada. El rey da instrucciones precisas sobre la misión en su carta del 17 de noviembre y escribe: «Habéis de procurar con grandísimo cuidado que toda la gente de guerra y mar que fuere a este viaje viva bien y cristianamente, y que se excusen juramentos, blasfemias y otros pecados públicos, y que no se embarquen mujeres». Y escribe a continuación: «Que se socorra con gente, armas, municiones y pertrechos la bahía, y que también se fortifiquen la Paraiba y otros puestos de importancia, y se traigan los azúcares sin que el enemigo se aproveche de ellos». Las fuerzas del almirante son limitadas y el rey ordena no exponer su armada de manera innecesaria, y escribe: «El fin principal a que debéis atender es socorrer las 2 plazas y las demás de aquellas costas, y traer con seguridad los azúcares, sin embarazaros en otras presas ni facciones, antes bien excusándolas cuanto sea posible». La jornada será una empresa conjunta de las coronas de Castilla y Portugal, aunque esta última solo podrá aportar 5 galeones y 5 carabelas para el transporte de tropas. Participan tropas castellanas, portuguesas e italianas, siendo ejemplo de la unión de armas defendida por el conde duque. Felipe IV vela por sus ejércitos y solicita un trato justo e igualitario entre sus huestes, y escribe: «Conviene que la gente que me fuera a servir en esta jornada vaya y sirva con satisfacción. Os encargo que pongáis en ello muy particular cuidado y en tratar con grande suavidad y igualdad a los castellanos y portugueses». La armada necesitará 6 meses de preparativos,
lo que desespera al monarca, que demanda su partida en cada misiva, y escribe: porque por una hora que se dilate su partida voluntariamente, mandaré hacer la mayor demostración que jamás se ha visto contra cualquiera que lo cause, sin distinción de personas. Y escribe a continuación: no perderéis una hora de tiempo en salir a la mar, ni escribiréis más, si no fuese avisando que os habéis hecho a la vela. Se alistan 26 barcos divididos en 3 escuadras: la de Cantabria, a cargo de Francisco de Vallecilla, la de Castilla, de Nicolás de Masibradi, y la de Portugal. El Socorro también incluye 3.300 soldados bajo el mando del maestre de campo Giovanni de San Felice, conde de Bagnoli. Más de un año después del ataque holandés, el almirante Oquendo zarpa del estuario del Tajo e invierte 68 días en atravesar el océano. Una vez en Brasil, se dirige a Bahía de Todos los Santos para desembarcar el 11 de julio parte de las tropas que transportaba y llenar las bodegas de azúcar para la península. Se reparan las averías y el convoy de regreso queda formado por 12 galeones de Castilla, 5 galeoncetes de Portugal, 9 embarcaciones menores para el transporte de tropas y 20 urcas mercantes repletas de azúcar, palo y otros artículos tropicales. Las noticias de la Armada eran bien conocidas por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que había ido enviando barcos de refuerzo a Brasil durante el invierno de 1630 y la primavera del 31. Tras el regreso de Long a Europa, la flota estaba bajo el mando del general Hans Pater. Contaba con 33 embarcaciones y había quedado fondeada en Recife. Enterados por los espías de la presencia española, se apresta una armada de 18 navíos que es reforzada con 600 soldados y que parte el 31 de agosto. Por su parte, la flota española zarpa el 3 de septiembre para completar su misión y toma rumbo este, produciéndose el encuentro de las dos armadas 9 días después en el paralelo 18 de latitud sur y a 240 millas del archipiélago de los Abrojos. Literalmente abre ojos como señal de alerta por sus bajos y arrecifes que darán nombre a la contienda. Pater reúne a sus capitanes y ordena el abordaje de la flota enemiga en grupos de 2 y brinda con cerveza por la victoria. Ha sido informado de que ningún barco español tiene la tripulación completa y que su artillería es claramente superior. La capitana española alerta a sus galeones, que forman en media luna y protegen a los mercantes. Desafortunadamente, Masibradi no escuchó la llamada y sus galeones quedaron fuera de la formación, dejando en inferioridad a la flota española al comienzo de la batalla. Dándose cuenta de la comprometida situación, el conde de Bagnoli acercó su barco al de Oquendo para ofrecer sus tropas como guarnición de refuerzo, pero este rechazó amablemente la propuesta para no contravenir la voluntad real. Las almirantas fueron las primeras en enfrentarse, seguidas por las capitanas. El Prince Willens disparó una andanada, alcanzando poco después la mesana del Santiago con su bauprés. Viendo la oportunidad, Oquendo maniobró hábilmente a babor, virando por la embestida y colocando al Prince Willens en la desfavorable posición de sotavento, donde el humo de los cañones le terminaría cegando. Mientras viraban, el navío enemigo se aferró al español y cuando se lanzaron al abordaje, la Santiago efectuó una salva española, dejando diezmada a la tripulación y con la iniciativa perdida. El capitán de infantería Juan Costillo lideró el contraataque español, dando su vida para amarrar un calabrote a la mesana del Prince William y evitar que se separara de la española. En ese momento, el Walcheren acudió en auxilio de su capitana, pero el portugués Cosme do Couto Barbosa lo impidió al interponerse con su galeoncete. En respuesta, los navíos holandeses abrieron fuego sobre la nave portuguesa, que acabaría hundiéndose por los daños recibidos. Antonio de Oquendo dirigía a los suyos desde el Alcázar sin vestir armadura, cuando se unieron al combate los galeones de Masibradi que habían quedado retrasados. El maestre Juan de Prado dirigió su galeón contra la popa del Walcheren, obligándolo a defenderse nuevamente e impidiendo que pudiera socorrer a la capitana holandesa.
Entre tanto, los españoles sufrían en el resto de enfrentamientos. El galeón de Francisco de Vallecilla estaba en llamas y terminó hundiéndose tras un duro combate. Y el San Buenaventura también acabó cayendo prisionero. El duelo entre las capitanas decidiría el resultado de la batalla, y parecía que el Prince Williams resistiría al embate español, cuando un taco ardiendo de la Santiago provocó un incendio incontenible en la popa del Negro. Rodeado por las llamas, el almirante español ordenó cortar el calabrote que lo unía a la nave holandesa y lanzar un cabo al galeón Nuestra Señora de la Concepción, que remolcó a su capitana y ayudó a extinguir los fuegos que tenía. También acudieron los galeones Nuestra Señora del Buen Suceso y el San Pedro, que impidieron los acercamientos holandeses en varias ocasiones. Hacia las 5 de la tarde, el fuego de la capitana holandesa alcanzó su Santa Bárbara, hundiéndose tras una gran explosión. También ardió el navío holandés que lo acompañaba. Al final de la contienda, los españoles sufrieron la pérdida de 2 buques y la captura de otro. Por su parte, los holandeses habían perdido 2 galeones, uno de ellos su capitana, y contaban 350 muertos y 80 heridos, incluyendo al almirante Hans Pater, que murió ahogado después de arrojarse al mar. Otras relaciones de la época cifran las pérdidas holandesas en más de 1.900 hombres. Aquella noche, Oquendo cenó solo, habiendo perdido a 8 de sus valientes oficiales en la contienda. La escuadra holandesa se retiró a Recife y 4 días después volvería a aparecer, ahora al mando del vicealmirante Tixen, a la altura del Cabo de San Agustín, sin atreverse a entablar un nuevo combate. Por su parte, las carabelas portuguesas desembarcaron las tropas de refuerzo en Portocaldo, forzando a los neerlandeses a abandonar Olinda el 5 de noviembre y replegarse a Recife. 12 banderas se apresaron a los enemigos, que Antonio de Oquendo ordenó poner en su casa de San Sebastián, junto a las que había ganado su padre en las Azores. El almirante ofreció al santuario de la Virgen de Aránzazu, en agradecimiento por su intercesión, el estandarte real, una bandera galada a los holandeses y una bala de 50 libras que quedó incrustada en su capitán. El rey colmó de honores al vencedor, concediéndole por 2 vidas la encomienda de Cotahuasi y Cajapucara en Perú y la autorización para construir una nueva capital, la segunda Santiago, de 700 toneladas, con la que escoltará 2 flotas de indias y asistirá a la batalla de las Dunas. Posteriormente, también se le otorgarán las encomiendas de Unión y Berninches pertenecientes a la Orden de Calatrava. Para conmemorar la victoria de Pernambuco, se acuñó una medalla conmemorativa con la efigie de Felipe IV y la de Sansón desquijarando al león, y su victoria fue exaltada por el poeta Juan de Zabaleta, quien participó en la contienda y escribió: «Fue acertada elección, fue justo empleo del más antiguo general de España, cuya razón gobierna su deseo, cuyo valor jamás excusó hazaña, cuya prudencia no perdió trofeo, cuya fortuna no ha logrado saña, y a cuya autoridad se humilla todo, que de ser capitán este es el modo». Oquendo ofrecería al rey una serie de 4 lienzos pintados por Juan de la Corte para perpetuar la victoria de Pernambuco y encargaría otra serie de 2 que se quedaría en propiedad. A finales del siglo XIX, el conde de Adanero adquiriría estos 2 lienzos en la almoneda de la casa de Osuna y se los regalaría a su sobrina, Ramona de Ulloa Calderón, con motivo de su matrimonio con Ramón María Narváez y del Águila, segundo marqués de Roma. El almirante estaba en la cúspide de su carrera. El duque de Medina Sidonia escribiría de él: «No se puede negar a don Antonio que en su profesión es hoy el mejor sujeto en la suficiencia, y no lo borra con ruin vida ni con malas artes, pues es ejemplar en la virtud y en servir con celo y limpieza de intereses». En diciembre de 1636 se le ordena invernar con su flota en Mahón y se le nombra capitán general y gobernador de Menorca, para hacer frente al hostigamiento francés. Durante el siguiente año y medio desplegará una gran actividad, mandando construir un fuerte en el puerto de Fornells y dejando numerosos cañones en Ciudadela y otros puntos estratégicos de la isla, reduciendo así la posible amenaza. En julio de 1639 se le encomienda una nueva misión:
desembarcar un contingente de refuerzo en Dunkerque toda vez que el camino español está inutilizado, y hacerse dueño del Canal de la Mancha, expulsando a franceses y holandeses. Oquendo, con 62 años, acató el mandato, pues conocía bien el destino que sufrían los que se negaban a cumplir la voluntad del conde duque. Con mucho esfuerzo se logra reunir la última gran armada de los Austrias, que cuenta con 51 navíos de guerra de diversa condición y 12 transportes. Tras varios días de escaramuzas en el Canal de la Mancha, los españoles arriban al fondeadero de las mal llamadas dunas en el condado de Kent. Los días 22 y 25 de septiembre, con espesa niebla, parten los transportes españoles, que llevaban 6.000 soldados y 3 millones de ducados al hermano de Felipe IV, cumpliendo así la principal misión encomendada. Tras dejar a resguardo los navíos más deteriorados, en la mañana del 21 de octubre, las naves españoles levan anclas para evitar los brulotes holandeses. Solo 21 embarcaciones, encabezadas por la Santiago, se dispondrán en orden de batalla, sufriendo el resto una inoportuna varada. En el Abra de los Dons les esperan 114 barcos holandeses en línea de fila, con una proporción de 5 a 1. El almirante Martin Tromp converge su capitana contra la de Oquendo, y abrumado ante el castigo que recibe la nave española, su piloto sugiere regresar al fondeadero. Pero el almirante español responde que hasta entonces jamás el enemigo le había visto las espaldas, y no permitiese Dios que con una mancha tan grave menoscabase su reputación, que estaba resuelto a arriar las velas y esperar firme al enemigo. Después de 9 horas de combate, la capitana española está desarbolada y reducida a la impotencia. 4 barcos holandeses se agrupan para el asalto final, y entonces una salva española brota de la Santiago, que rechaza nuevamente a sus enemigos. Tromp comprende que el almirante español no se rendirá jamás, y decide dejarlos marchar, pues un mayor enconamiento dejaría demasiadas víctimas. Con la ayuda de Miguel de Horna y la escuadra de Flandes, Oquendo entra en el puerto de Mardique con su capitana, que sumaba 1.700 cañonazos. A pesar del castigo sufrido y de las numerosas pérdidas, reorganiza su flota durante el invierno, logrando juntar 25 embarcaciones. El 15 de febrero de 1640 inicia la travesía de regreso, cumpliendo el resto de la misión. Vence a una escuadra corsaria de 15 navíos franceses en la isla de Ré, apresando a 7 de ellos, y transporta un ejército de 1.600 soldados valones a La Coruña, donde terminará falleciendo de extenuación el 7 de junio. Como escribió Zabaleta: «Oh vive, bravo Oquendo, y tus victorias en las lenguas no quepan de la fama. No basten las estrellas a tus glorias, no dejen a un laurel tus hechos rama. Embarace tu nombre las historias, rinda tu brazo cuanto el sol inflama, y entonces muere, y sea tu partida no más de ceremonia de la vida». Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o una consideración al autor, pues puede hacerlo, y si no, que calle para siempre. Pues con esto entonces, muchísimas gracias. Que nuestro amigo franciscano quiere hacer... Ah, perdón, pero María no te había visto. Pero María Alonso del Val, franciscano y miembro del Instituto de Estudios. Buenas tardes. Soy precisamente franciscano de los de Aránzazu, donde está esa bomba que no explotó y se halla en el santuario, en el claustro, pero junto a ese exvoto hay un óleo en lienzo hecho por Pablo de Uranga en 1918 que reproduce precisamente ese combate y el heroísmo del gran almirante, que he visto que no figura en la edición, pero bueno, para una segunda edición. Tienes razón, padre, y es verdad, conozco ese cuadro, pero no cabía todo en el libro.
Pero muchísimas gracias, padre. Pero no dejaste por la segunda edición. Pero la bola de cañón sí está, ¿eh? Sí, está. ¿Alguna consideración más? Quería dar las gracias, Axel, porque nos has hecho vivir la batalla como si estuviéramos ahí, vamos. La pena es que el vídeo no quepa en el vídeo, el libro también, pero vamos, creo que a las dotes de escritor juntas las de comunicador, así que enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, dentro de poco verán todo el acto, incluidas las palabras, lógicamente, de Axel, en la página web de la Real Academia y podrán disfrutar de nuevo de las palabras de Axel. Sí. También le quería dar las gracias a Axel. Y yo tenía entendido que salió no sé qué alcalde de no sé qué pueblo, la batalla de las Dunas, a decirle a Oquendo que ya que dejara en paz, que por favor, que no bombardeara más, que qué quería a cambio. Sí, ¿qué quería a cambio? ¿Es cierto o no? ¿O es un bulo? No sé. Lo que sí que es cierto es que Oquendo supo que tenía que cumplir su misión, se enfrentó a los holandeses con una desproporción de 5-1, aguantó los embates y llegó al puerto con esos 1.700 cañonazos y no se arrendró y volvió a juntar sus embarcaciones, 25 de ellas, cumpliendo el resto de la misión. Así que, tío Jorge, desde luego que tenemos un antepasado del que debemos de estar orgullosos. Muy bien. No se ha dicho aquí, pero ya han visto en las imágenes que la Armada mantiene el nombre del almirante Oquendo en algunos de sus buques. Hemos visto uno más antiguo y uno más moderno. Yo no sé si ahora hay alguno en activo. No, pero yo he estado en eso. ¿Tú has estado en ese? En la escuela, cuando era Ah. Quería felicitar a Axel y decirle que creo que es casualidad, pero que es una casualidad muy propia, que hoy hace 239 años Su Majestad el Rey Carlos III firmó el Real Decreto de creación de la bandera nacional del 28 de mayo de 1785. Y Y hemos visto el estandarte que tenéis ahí en el Museo Naval. Y los que no lo hayan visto, por favor, que pasen por el Museo Naval, porque está presidiendo una sala prácticamente. Y bueno, es magnífico. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces levantamos la sesión dando las gracias al autor y a todos.